Y tengo mucho gusto de que esté con nosotros Alberto Atié, quien fue presbítero y es activista en derechos humanos. Alberto, bienvenido. Muchas gracias, qué gusto de verte. Al contrario, Alberto. Julio. Luego yo me dediqué mucho a la parte de la Comisión Episcopal de Pastoral Social del Episcopado, Comisión para la Paz, Comisión de Justicia y Paz, Cáritas, etc. Ahí es cuando vino el evento de los Legionarios de Cristo y el Padre Maciel, que denuncié el asunto y obviamente pues hubo un terremoto interno dentro de la institución porque esos temas no solo no se tocaban, sino se debería de hablar de ellos, ni adentro ni afuera, aunque se supiera. Yo me atreví a hablar y pues no fui correcto políticamente y entonces o me ofrecieron hacerme un obispo, no acepté y me sacaron del país. ¿Eso sucedió en qué año? Yo atendí a una víctima del Padre Maciel en 94. En 97 viene la explosión en los medios con los 8 legionarios. Yo tuve contacto con ellos durante ese tiempo a través de José Barba, si te acuerdas de él. Sí, claro. Y después, bueno, pues vino mi conflicto con el arzobispo Rivera, que era mi jefe. Él me ofreció precisamente hacerme obispo si yo guardaba silencio, no acepté. Entonces me fui, me sacó del país, me fui a Chicago. Y allá me tocó el tema de Spotlight, de primera plana, ¿no? Del cardenal Bernaló. Y me di cuenta que el problema de la pederastia clerical no era solo un problema de individuos aislados como Maciel. Pensábamos que estaba implicado en México y en algunas otras partes, sino que era un problema mundial. Y que el caso del cardenaló implicaba no solo los casos de pederastia, 87 sacerdotes en su momento, más de 500 niñas y niños abusados por sacerdotes, de entre ellos el padre Gogan, que era el más famoso con 130 casos, 6 parroquias. ¿No? Sino el modelo de encubrimiento institucional hecho por el cardenal en la arquidiócesis de Boston, como el caso de México, y luego toda la estructura que fuimos descubriendo de encubrimiento y de complicidad y también de dirección estratégica desde la Santa Sede, que es un problema complejo. Alberto Atié, ¿cómo se da una plática en privado entre el cardenal, virtual jefe operativo de la poderosa Iglesia Católica en México, con un personaje como tú, hablando en términos pues como de la más cruda política de serie de Netflix, ofreciéndote un obispado a cambio de tu silencio? ¿Cómo se dan esas cosas en un entorno en el que pues es un entorno religioso? No sé si probablemente con figuras simbólicas de religión a un lado, crucifijos, Biblias. ¿Cómo se habla con la crudeza de esa política? Bueno, él me recibió en sus oficinas, ¿no? No sé si conoces las oficinas de él, son en Durango 90, es un edificio pues bastante grande, abierto. Evidentemente, lo que tú dices, sí, hay símbolos religiosos, crucifijos, imágenes religiosas, ¿no? Había el run de que él sacaba imágenes o vendía imágenes religiosas que eran propiedad de la nación. Allí el padre Antonio Roqueñi tuvo un altercado por la venta de un cuadro de una virgen famosa, dolorosa, de la colonia española, que él trató de vender a un empresario y hubo un conflicto ahí legal. Entonces sí había un simbolismo religioso, pero él era un hombre extremadamente poderoso, no solo en términos del control eclesiástico, sino de sus relaciones de poder. Entonces estaba yo descubriendo no un pastor, sino a un hombre con muchísimo poder, al cual le habían encomendado, y él estaba de acuerdo,
en proteger, en cubrir al padre Maciel por lo que él hacía y por lo que él representaba, y estaba dispuesto a hacer lo que hizo en ese momento, que era o te doblegas o te largas, porque aquí no cabe el tema que estás planteando, ¿no? Ahora, ¿por qué se llega a eso? ¿Cómo es posible? Pues yo te diría que la Iglesia también tiene una dimensión humana, y en lo humano cabe todo, ¿no? Cabe todo, incluyendo los abusos de niños pequeños, ¿no? Y si hay historias de poder, son las historias de la Iglesia Católica. Y si hay historias de poder antiguas, pues 2000 años de experiencia Nada lo dicen más. todo, ¿verdad? Sí hay de todo tipo. Ha habido todos los periodos, desde los Césares, pasando por la Edad Media, los señores feudales, los emperadores, los reyes de grandes imperios como de España. México en ese momento vino con la cruz y con la espada de España a México desde el mundo español. Lo que tú viste, lo que conociste, ¿cuáles eran las relaciones de poder de esta orden tan poderosa de los Legionarios de Cristo en México? Pues mira, yo creo que te diría que, porque me mandaron a mí a estudiar primero a Roma, mi primer encuentro fue casi virtual, es decir, oí hablar, ¿no? Oí hablar de Maciel como un hombre muy cercano al Papa. Yo nunca lo conocí cuando el Papa vino a México, yo era seminarista, yo estuve en la catedral, en la primera visita del Papa a México. A mí me tocó cargarle la bandeja con el agua fresca cuando llegó, lleno de calor, rojo, fosforescente, de ese viaje que hizo en carro abierto del aeropuerto a la catedral, y ahí fue donde él proclamó ese mensaje de México siempre fiel. Bueno, quien organizó toda la logística en términos de operatividad y de posibilidad, pues fue Maciel, junto con gente del poder político de ese tiempo, que estaba López Portillo como presidente, y al mismo tiempo la parte religiosa, el episcopado, el nuncio Prillone, ¿no? Entonces Maciel fue un gran operador porque tenía ya, yo no sabía qué tanto, pero es difícil saberlo, pero relaciones con las familias más poderosas de México, y había logrado ya llevarlas a misas privadas con el Papa, bendiciones papales, reuniones en el Vaticano. O sea, era un hombre que habría que ver cómo, ¿verdad? No ha tenido mucha preparación, pero un gran estratega en términos de organización y de logística de poder, ¿no? Que logró conectar su orden religiosa de los Legionarios de Cristo con la élite política y económica, buscando la transformación del mundo a través de las élites, o sea, cambiar, educando y reclutando y teniendo la voluntad propicia de las élites, tratar de pues establecer los valores espirituales de la religión. Cuando descubrimos la parte de la pederastia, porque yo la descubrí personalmente primero y luego con análisis muy interesantes del doctor Fernando González, de José Barba y sus compañeros, etcétera, que logramos establecer un modelo, yo diría, muy interesante de análisis, porque no solamente había víctimas, sino había investigadores como Fernando González de la UNAM, tu servidor, que traté de hacer algo desde mi ministerio y pues no pude hacerlo, pero entendía un poco la lógica interna, ¿no? Entonces sí, efectivamente, los Legionarios de Cristo, y hay una investigación muy interesante que te recomendaría a ti y a través de ti a quienes quieran. La Santa Sede, cuando muere Maciel en 2008, muere sin tocarlo, ¿eh? O sea, Maciel era un hombre muy poderoso adentro de la iglesia y muy poderoso a través de las familias y de los grupos que había conocido hacia afuera, incluyendo lo político y lo empresarial económico. Entonces, Maciel era evidentemente un hombre con tendencias y conductas perversas, como el abuso de menores en su congregación y de otros, tuvo mujeres, tuvo hijos, etcétera, pero al mismo tiempo era un gran estratega. Entonces le sirvió mucho al Papa Juan Pablo, tanto para lograr... Juan Pablo II. Para lograr liberar a Polonia del comunismo y empezar el derrumbe del comunismo en Europa y en el mundo, como atajar la teología de la liberación en América Latina, ¿no? Entonces, él presentaba un poco la lucha directa en contra del comunismo en México, América Latina
y ayudaba al Papa en Solidarnos, le entregó un cheque un día de $20 millones, por ejemplo, en la mano. Yo tengo la anécdota contada por un sacerdote americano que estuvo presente cuando se le entregaron esos $20 millones al Papa, y luego, por otro lado, él planteó la contrapropuesta a la liberación que se venía gestando en América Latina, que era una liberación que nació con el documento de Medellín, porque la pobreza antes era vista como algo incluso providencial. O sea, si eres pobre, aguántate porque Dios te puso ahí, claro, y tienes que vivir tu cristianismo en la miseria, ¿no? Si eres rico, bueno, pues no va a estar tan fácil, pero bueno, si eres bondadoso, vamos a ver de qué manera buscamos la manera de salvarte. Ellos encontraron esa forma que luego vino Masferrer a calificar como la teología de la prosperidad. Te va bien aquí y te irá bien allá. Lo importante es que colabores aquí con los grupos religiosos importantes, con la salvación de tu alma y de tu familia, y allá Dios te va a recibir con los brazos abiertos. Antes había una pugna. Difícil que un rico se salve. Claro, primero pasaría el camello, ¿no?, por el ojo de la aguja. Primero pasa un camello que pases tú. Bueno, con la teología de la prosperidad es si te portas bien, si te acercas a nosotros, si compartes parte. Que el camello sea colaboracionista. Que el camello sea colaboracionista. Entonces también te va bien aquí, no te vamos a cuestionar, cosa que hizo efectivamente el documento de Medellín, cuestiona que la pobreza no es casual o providencial, sino estructural. O sea, el capitalismo produce pobres. Y ese es un tema todavía abierto que habría que ver hoy, en esta nueva circunstancia, de hasta dónde no solo el capitalismo produce pobres en números de individuos, sino países pobres, países ricos, países dominados, países parte de la seguridad y del imperio americano, ¿no? Fundamentalmente la prosperidad de esta orden religiosa de los legionarios se da durante los gobiernos panistas o también en relación con los gobiernos priistas. No, también estaban los priistas al principio, ¿verdad? De hecho, López Portillo, bueno, si te recuerdas, su mamá tenía misa todos los días. Así es. Hoy platicábamos precisamente con alguien de una anécdota muy interesante que llegó y me preguntó, oye, ¿cómo murió fulano de tal? Pues como un buen masón. ¡Ay, qué bueno! Se confesó, comulgó, le dieron los santos óleos. No me digas, pues así mueren los masones. O sea, no son tontos, ¿no? Claro. Durante la vida ejercen la masonería como un grupo que puede estar en choque, no todos, pero algunos sí. Cada vez, tal vez menos cada vez, pero bueno. Pero al final, pues más vale, como decía uno, ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si nos equivocamos? ¿Qué tal si sí? No vaya a ser. Sí. Alberto Atié, ¿y cómo, viviendo todo esto, viviendo todas estas circunstancias de poder tan crudo y de luchas de poder y de todas estas evidencias, cómo queda el ánimo espiritual interno de una persona como tú? ¿Cómo queda su relación con lo religioso y con lo divino? Bueno, tú sabes que yo me retiré del claro, ministerio, ¿verdad? Yo, sí. El ejercicio estando específico. Pero en Chicago, presenté mi renuncia Sí. formal al Papa públicamente, diciendo que no había podido ejercer mi ministerio en su totalidad, porque el ministerio tiene varias dimensiones. Digamos, una de ellas que es constitutiva, que es construir la comunidad en la verdad y en la justicia, que es parte, ¿no? Discutible para algunos porque le apuestan más a la palabra y a la liturgia. Pero bueno, sí, efectivamente es la palabra, es la liturgia y es la construcción de lo social, ¿no? La parte social, digamos, del Evangelio. Yo le aposté mucho a eso, pero no lo pude ejercer adentro. Claro. Que es el tema de los derechos humanos dentro de la Iglesia, ¿no? Derechos de niños, derechos de mujeres, derechos de diferentes grupos, ¿no? Derechos de los pobres, por ejemplo, ¿no? Bueno. Entonces, dejaste el ministerio. Entonces, en esa parte yo me di cuenta que la Iglesia jugaba un papel hacia afuera aparentemente muy abierto, muy profético, pero hacia adentro, una vez dada la orden de que hay cosas que no se tocan, no se deben de tocar. Yo dije, bueno, si tratamos de abrir afuera espacios, ¿por qué no vamos a abrirlos adentro? Cuando no pude, me retiré. O sea, me retiré por tratar de ser un poquito más coherente. No sé si lo he sido, pero sí he tratado de hacerlo.
Y mi pregunta va en el sentido de tú en lo personal, como ser humano, después de vivir y conocer todo esto, ¿se mantiene el mismo apego a tu visión religiosa original, tu visión del ejercicio espiritual en la vía del catolicismo? No practico más el catolicismo, no pertenezco a ninguna iglesia. Y te diría que Jesús, y fue una luz para mí, dijo desde el principio, cuídenme a las niñas y a los niños, no me los lastimen. Si alguien me lo lastima, mejor amárrese una rueda de molino en el cuello y aviéntese al mar, porque al final me lo voy a encontrar. Entonces cuando yo decía, oigan, pero esto dijo Jesús, sí, pero dijo muchas cosas, ¿no? Y dije, bueno, pero también dijo esto. Entonces, si somos o tratamos de ser leales, pues también cuidemos a los niños en la comunidad. Mucho más si yo me digo representante de Jesús, ¿no? Buenas noches, hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a su programa La Biblia, la Esperanza para México. Es un placer, es una gran bendición saber que usted nos está escuchando. Y esperamos en Dios, ¿verdad?, que este mensaje pueda ser una bendición para su vida. Y quiero recordarles que su servidor está orando por ustedes. Las peticiones nos las llevamos y yo tengo un lugar especial para estar orando. También he tenido muchos mensajes en mis dos celulares y también estoy tratando de contestarlos todos. Creo que hemos podido contestarles todos y aparte de contestar hemos estado orando por sus peticiones. Bueno, en esta noche vamos a tener nuestro mensaje del libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 22. La palabra de Dios dice ahí en Proverbios 18, 22, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Dios instituyó el matrimonio. El matrimonio, mis hermanos y mis amigos, es una tremenda bendición. Hace algunos años mi esposa y yo y mis niños caminábamos por el área de la Alameda y pudimos ver a un matrimonio, tal vez tendrían más de 80 años, dos ancianos agarrados de la mano, platicando, y después los vimos sentarse en una silla y los vimos, nos dio gusto. Nuestros hijos nos vieron a nosotros, yo miré a mi esposa, ella me miró a mí, y el pensamiento fue exactamente el mismo, el deseo de querer llegar a esa edad y estar juntos con nuestro matrimonio conservado por Dios. Tristemente hoy les puedo decir que cada vez es más grande el número de matrimonios que se están divorciando, y pareciera que ahora los jóvenes y señoritas tienen temor a entrar al matrimonio, pero el matrimonio es una bendición, es una protección. El matrimonio trae grandes recompensas, y vamos a estudiar en esta noche un tema acerca de la importancia de por qué casarse. Quiero, antes de entrar de lleno a este mensaje, que lo que usted va a escuchar no son argumentos de un hombre. Es la Biblia, la palabra de Dios. No vamos a adulterar lo que la Biblia dice. No vamos a manipular los pasajes de la Biblia. Yo creo con todo mi corazón que hoy, más que nunca, el hombre ahora comienza a meditar en lo que escucha. Ahora comienza a razonar, comienza a discernir lo que está escuchando. Yo sé que mucha gente puede decir esto sí es bíblico, o puede decir esto no es bíblico, o no lo puedo entender, no lo puedo comprender, pero déjeme decirle, el interés de Dios es que la gente pueda entender su escritura. Para eso fue escrita, para que los seres humanos entendamos de una manera sencilla y práctica su palabra. Entonces vamos a hablar en esta noche acerca de la importancia del matrimonio. En estos días, una dama se acercó a mí y me dijo, pastor, ¿por qué los pastores sí son casados y tienen hijos? Y comencé a explicarle desde Génesis hasta el Nuevo Testamento.
Ella entonces lo entendió. Pero yo me hice una pregunta de cuántos cientos de miles de personas y quizás millones de personas en nuestro país se hacen la pregunta: ¿por qué los pastores son casados y los sacerdotes no son casados? ¿Quién está entonces en la razón? ¿Quién está haciendo caso a lo que Dios dice en su palabra? ¿Qué lado es el que está correcto? Pues en esta noche voy a predicarles lo que la Biblia dice acerca del matrimonio en cuanto a los líderes que predicamos la palabra de Dios a un grupo de personas. En primer lugar, vamos a ver quién fue el primer sacerdote de la historia. Allá en la Biblia encontramos en el libro de Éxodo capítulo 28, versículo 21, encontramos el primer sacerdote llamado Aarón. Dice la palabra de Dios: harás llegar delante de ti Aarón tu hermano, hablando a Moisés, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, y a Nadab, y a Abiú, a Eleazar, a Itamar, hijos de Aarón. Aarón fue un hombre casado. El matrimonio, mis hermanos y mis amigos, fue establecido por Dios. Y el matrimonio no es un obstáculo para servir a Dios. Antes bien, es un requisito para servir a Dios. Y más adelante vamos a ver que Dios nos da el requisito a los que servimos en una iglesia predicando la palabra de Dios. Uno de los requisitos más importantes es que seamos casados. Y usted está escuchando lo que la Biblia dice, no está escuchando lo que la tradición dice, no está escuchando una opinión de un hombre, no está escuchando ninguna otra cosa. Está escuchando en esta noche lo que la Biblia, la palabra de Dios, enseña. Número 2. Los hijos de Aarón fueron establecidos por Dios para ser sacerdotes por derecho perpetuo. La Biblia en Éxodo 29, versículo 9, dice la Biblia: le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Ahora escúchame bien, mi hermano y mi amigo. Los hijos de Aarón y los hijos de sus hijos de la tribu de Leví deberían de ser sacerdotes de Dios. Pregunto yo, ¿cómo podrían ser sacerdotes perpetuamente a través de las generaciones si los hijos de Aarón no fueran casados? ¿De dónde se tomarían más sacerdotes? Aarón fue casado. Los hijos de Aarón fueron casados, y los hijos de Aarón fueron casados, porque de la tribu de Leví Dios escogió los sacerdotes que ministraran, los sacerdotes que hablaran la palabra de Dios al pueblo, los sacerdotes que sirvieran en el templo de Dios. Todos ellos deberían de ser casados, tener una esposa, tener hijos, porque los hijos siguientes serían los sacerdotes de Dios. Ahora, número 3. El sacerdote debería de ser, el sacerdote debería casarse con una mujer virgen, no con cualquier clase de mujer. Allá en el libro de Levíticos capítulo 21, versículo 10 al 14, dice la palabra de Dios de los hijos de Aarón, de los de la tribu de Leví, dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, el que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Ese es un mandato del Señor. Es una ordenanza de Dios. La encontramos claramente escrita en la palabra de Dios. Los sacerdotes deberían de ser casados, no con cualquier clase de mujer. Deberían de tomar a una mujer virgen para casarse y servir más efectivamente a Dios. Aquí vemos el mandato directo de Dios, que el sacerdote debería tomar una esposa como mujer, a una mujer virgen. Muchos sacerdotes dicen:
nosotros no nos casamos porque estamos casados con la iglesia, ignorando que la iglesia es la novia de Cristo y será la esposa de Cristo. Allá en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Está hablando acerca de la iglesia. La iglesia es la novia del Señor Jesucristo. Allá en Efesios capítulo 5, versículo 25 y versículo 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la esposa de Cristo. Así que ningún ministro, ningún predicador, ningún sacerdote, ningún obispo puede decir: yo estoy casado con la iglesia, por eso no me caso. La iglesia es la novia de Cristo, y la iglesia será la esposa del Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña: no solamente los sacerdotes tenían que ser casados. La palabra de Dios nos habla de los profetas de Dios que tenían que ser casados, y vemos que los profetas de Dios eran hombres casados. En Segunda de Reyes, cuando Elías fue llevado por Dios en un carro de fuego, dice la palabra de Dios allá en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 3, dice: y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy tu Señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Aquí vemos a los hijos de los profetas, y tenemos más historias en la Biblia que los hombres de Dios, los varones de Dios que sirvieron a Dios, que predicaron la palabra de Dios al pueblo. Eran hombres casados y sus hijos estaban siendo preparados para ser los siguientes profetas, pero tenían que tener una esposa e hijos también. La esposa es una ayuda idónea para el hombre. Es una protección para que el hombre sea un hombre moral y decente y no caiga en las tentaciones del diablo, que no caiga en fornicación, que no caiga en incesto, que no caiga en homosexualismo, que no caiga en una vida inmoral metiéndose con mujeres rameras, que no caiga en el pecado más perverso y degenerado de violar a niños. El deseo sexual de un hombre se satisface en el matrimonio. Es un peligro que un hombre soltero dirija a una congregación donde hay hombres y donde hay mujeres, donde hay señoritas, donde hay niñas, donde hay niños. La palabra de Dios nos lo enseña. Dios es sabio, Dios conoce nuestros deseos, Dios conoce nuestras necesidades, y por eso Dios no dejó que Adán estuviera solo. Dios miró que Adán estaba solo, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y le hizo a una mujer que fue su esposa, Eva. Vemos con la escritura que los ministros, los siervos de Dios, los que dirigen, los que guían a la gente, deben de ser hombres con un buen testimonio, hombres casados, deben de tener a su familia en sujeción, y esto lo estaremos viendo a través de este mensaje. Pero no solamente los sacerdotes eran casados, no solamente los profetas eran casados. Encontramos en la Biblia que los apóstoles fueron hombres casados. Aquellos hombres a quien Dios escogió para predicar el evangelio, ellos tenían que ser casados. Allá en 1 Corintios capítulo 9, desde el versículo 1 al versículo 5, dice la palabra de Dios, hablando del apóstol Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa: ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Los apóstoles tenían esposa, Pedro tenía esposa, y Pablo dice: yo tengo ese derecho también de tener esposa.
aunque se abstuvo de ella, pero no porque no tenía derecho, no porque alguien se lo prohibía. Los apóstoles fueron casados y Pablo tuvo ese mismo derecho de casarse. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de Pedro, este gran hombre de Dios, este apóstol que predicó y miles de personas se convirtieron al Señor Jesucristo. Allá en Mateo capítulo 8, versículo 14 y versículo 15 dice la palabra de Dios lo siguiente. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Yo no creo que Pedro fue el primer papa. Yo creo que fue un apóstol, un hombre de Dios que dio su vida por Cristo. Pero si así fuera como dicen que no es así, entonces ¿por qué todos los demás papas no se casan si Pedro sí era casado? Mire, este gran hombre apóstol Pedro era casado. Aquí vemos a Jesús sanando a su suegra. Estos hombres de Dios no hubieran ejercido tan grande trabajo, tan gran responsabilidad si no hubiesen sido casados. Ahora, pregunto, ¿es pecado que un hombre no se case? De ninguna manera. Pero es peligroso. Y aún más si es un ministro de Dios. Pero si es necesario para que alguien dirija una congregación, tiene que ser un hombre casado. Y déjeme decirle por algunos que están ahí pensando en esto: oh, predicador, jamás había escuchado lo que usted está diciendo. Usted está viendo que lo estoy sacando de la Biblia. Oh, predicador, ¿acaso alguien que ministra en una iglesia, alguien que enseña la Biblia en una iglesia, a poco tiene que ser casado? ¿Quién lo dice, predicador? Vamos a ver quién lo dice. Dios nos da requisitos necesarios para ser ministros de Dios y dirigir una iglesia. Esto que usted va a escuchar está en todas las Biblias. A menos que rompan la hoja, a menos que rayen este versículo, a menos que lo desaparezcan o lo tuerzan, pero en todas las Biblias está este pasaje que usted va a escuchar en esta noche. La palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 11, dice la palabra de Dios los requisitos para un obispo, ministro de Dios. Dice la Biblia, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y luego dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pedenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mi pregunta en esta noche es, ¿todos los que tienen cuidado de la casa de Dios, todos los que están ministrando en una iglesia son casados? La Biblia aquí me dice que es necesario que sean casados, que sus hijos, su matrimonio, su familia sean un ejemplo, que ellos primeramente gobiernen bien su casa para que entonces puedan cuidar de la iglesia de Dios. El obispo debe ser un ejemplo en su conducta para la gente que le escucha. Su familia del obispo debe ser un ejemplo a la iglesia que cuida el obispo. Es falso decir, yo soy un ministro de la iglesia, pero en la iglesia soy una persona y en la calle soy como cualquier otro hombre. Puedo fumar, puedo tomar, puedo andar con mujeres, puedo maldecir, porque soy igual que cualquier hombre. Tengo mis debilidades y mis tentaciones. Déjeme decirle, la palabra de Dios pide testimonio, pide requisito, pide que haya un buen ejemplo, una buena conducta, el que está cuidando la casa de Dios. Eso es falso de que yo puedo vivir como me pegue la gana y estar siendo un dirigente de una iglesia. No, la Biblia nos da requisitos indispensables y tenemos una responsabilidad sobre nuestros hombros de ser un ejemplo como hombres de Dios, de que la esposa, de que los hijos seamos un ejemplo a los que estamos guiando a los caminos del Señor. Es una gran responsabilidad que Dios demanda de nosotros. No solamente los sacerdotes eran casados, no solamente los profetas eran casados, no solamente los apóstoles eran casados, no solamente los obispos deberían de ser casados. La Biblia nos habla incluso de los evangelistas que también eran casados.
Allá en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 8 y versículo 9, dice la palabra de Dios, hablando acerca de Felipe, aquel que fue escogido para servir las mesas, aquel hombre lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 hijas que profetizaban. Este servidor de Dios, este diácono, este predicador del evangelio, este evangelista, tenía a su esposa y tenía a sus hijas sumisas, hijas que servían a Dios, hijas que profetizaban, hijas consagradas a Dios. Mire, era casado. ¿De dónde me saca que los ministros de Dios no deben de ser casados? Yo creo que eso viene del infierno, porque no viene de la Biblia. Felipe, que fue evangelista, era casado. Tenía 4 hijas, como dije, sirviendo a Dios. Encontramos en toda la Biblia que todos los ministros de Dios tenían la responsabilidad, tenían el mandamiento de Dios que deberían de ser casados. Por eso los pastores somos casados. Que no les sorprenda. Ahora, ¿por qué hay tanta gente inmoral? ¿Por qué hay tantos líderes inmorales, tantos líderes religiosos cometiendo increíbles abusos en las iglesias? Simplemente por no obedecer a Dios. En 1 Corintios capítulo 7, versículo del 1 al 5, dice la palabra de Dios: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparlos sosegadamente en la oración y volver a juntarlos en uno. Y luego termina el apóstol Pablo diciendo: para que no os tiente Satanás a causa de nuestra incontinencia. Es un peligro el no estar casados y el trabajar con tanta gente, y especialmente con mujeres, con niñas y con niños. En mi oficina, hace apenas unas semanas, uno de los tantos casos que he tratado en diferentes casas y en mi oficina, tuve a un joven que vino a nuestra iglesia y me dijo: pastor, vengo a su iglesia y he decidido entregar mi vida al Señor. Pero este joven me dijo: pastor, nada más que quiero pedirle un favor muy grande. Y le digo: dime, mijo, ¿en qué puedo yo ayudarte? Dice: pastor, yo necesito que usted ore por mí, pastor. He decidido, pastor, entregarme al Señor. Quiero vivir para el Señor, pastor. Pero me han detectado una enfermedad. Y le digo: ¿cuál es tu enfermedad? Dice: pastor, estoy infectado de SIDA. Y yo quiero dar esos años a Dios. Yo quiero entregarme al Señor porque tengo esta enfermedad. Y ese joven comenzó a platicarme cómo fue que adquirió esta enfermedad y me dijo: pastor, me da pena decirle y me da tanta tristeza recordar esto, pero pastor, cuando yo era apenas un niño, abusaron sexualmente de mí, y eso me afectó mentalmente, emocionalmente y físicamente. Y por haber sido dañado cuando yo era niño, después tomé malos caminos y me fui a vivir con otro hombre, y ahora míreme aquí, estoy infectado. Otro jovencito en Apodaca que me pidió que fuera a visitarlo también, de 20 años, estaba llorando y decía: pastor, ore por mí, me quedan pocos días, estoy infectado de SIDA y voy a morir. Todo comenzó cuando un primo mío, cuando yo era niño, me dijo: vente, súbete a este carro, y me llevó a un carro y abusaron de mí y comencé a prostituirme, y déjeme decirle, ahora estoy infectado. Y este joven murió, y estuve predicando en funerales de jóvenes así. Déjeme decirle que muchos de los que están viviendo de esa manera, usted no sabe cuánto han sufrido, cuánto están batallando, y déjeme decirle
decirle que muchos de ellos fueron víctimas desde que fueron niños. Por esa razón no los estamos condenando, no nos burlamos de ellos. La verdad que les hablamos de la palabra de Dios, les amamos y tratamos de ayudarles en todos los sentidos, espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Tratamos de ayudarles, pero qué daño tan grande hombres adultos han hecho a miles de niños en todas partes del mundo, dañándoles físicamente, dañándoles emocionalmente, dañando su vida normal, dañando su futuro y aún su propia vida, porque terminan muchos de ellos muertos. No veamos esto de abusos de niños como cualquier cosa. Pareciera que es algo que no interesa, pareciera que no importa a nadie, pero déjeme decirle, a muchos niños han sufrido y han batallado el resto de su vida. Ahora escúcheme bien. Hace unos meses aquí en la sala de donde estoy predicando de esta radio, estaba un periódico. Y en las primeras planas se hablaba de un sacerdote pedrastra. Y para que lo entiendan bien, yo no sé de dónde sacaron esa palabra. Eso quiere decir sacerdotes violadores de niños, que violan sexualmente a los niños, que los dañan físicamente, emocionalmente, mentalmente, destruyen su vida saludable, destruyen su futuro, están frustrados, deprimidos y dañados increíblemente. Yo lo leí aquí. Pero mi pregunta es, ¿quién va a dar una solución? ¿Cuándo va a terminar esto? Esto ha sucedido en todo el mundo, no es algo nuevo, ha sucedido a través de los siglos. ¿Y por qué razón ha sucedido esto? Por romper un principio de Dios. Dios, desde que creó al hombre, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿De dónde me sacan que los ministros que predican y enseñan a la gente en una iglesia no deben de ser casados? Lo siento mucho, no lo sacaron de la Biblia. Lo han de haber sacado del infierno porque no lo sacaron de la Biblia. La Biblia habla claramente, sacerdotes, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros y la gente común normal. El hombre se debe de casar. La Biblia lo enseña de esa manera. Y encontramos en esto del matrimonio algo maravilloso. La palabra de Dios nos dice allá en San Mateo capítulo 25 del versículo 1 hasta el versículo 13, pero no tengo tiempo para leerle todo. Cristo asemeja el reino de los cielos con 10 vírgenes. 5 estaban preparadas con aceite esperando al esposo. Pero 5 de ellas, las insensatas, no tenían aceite, pero también esperaban al esposo. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 25, versículo número 10. Pero mientras ellas iban a comprar, hablando de las insensatas, mientras que aquellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. En el versículo 11 dice la palabra de Dios, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Oh, bendito sea Dios y bendito sea el día cuando la iglesia entrará al cielo para estar en las bodas del Cordero. Cristo no tarda para venir por su novia. Cristo no tarda para llevar a su novia al cielo y se hagan las bodas del Cordero y estemos para siempre en la gloria del Señor con nuestro gran Dios. Gloria al Señor. Toda aflicción, todo dolor, toda angustia, toda necesidad terminará porque estaremos allá con el Señor en una tremenda fiesta casándonos con nuestro Señor Jesucristo. Esto es para la iglesia de Cristo. Mi pregunta es, qué triste que muchos no estarán por su incredulidad, por la dureza de su corazón, por permitir el engaño de filosofías y cuentos chinos. Pero más triste de todos aquellos que digan, oh, yo soy hijo de Dios, yo también soy cristiano, yo sé que Cristo viene y voy a ir con él. Déjeme decirle, 10 vírgenes estaban esperando, pero nada más 5 se fueron, 5 se quedaron porque no tenían aceite, y el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Mi amigo, mi amiga que me escuchas en esta noche, si viene el novio
¿Tú crees que estarás con Él? ¿Tú crees que irás con Él a las bodas del Cordero? Mire lo que dice la palabra de Dios de muchos que estarán esperando este día y no irán. Allá en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21 al versículo 23, Cristo dijo así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, dice la palabra de Dios. Aquí vemos que hay algo que hace que mucha gente no vaya a la presencia de Dios. Es que en cierta forma están siendo hombres que sirven a Dios, pero por otro lado están emborrachándose, drogándose, adulterando, fornicando, viviendo en un montón de pecados. Y Cristo les dirá a toda esa gente: apartaos de mí, hacedores, nunca os conocí. El primer Adán tuvo esposa, Eva. Los que conocen Biblia saben que el segundo Adán fue Cristo. Y Cristo tendrá su esposa, y la esposa es la iglesia. El matrimonio fue establecido por Dios, es una gran bendición, trae grandes recompensas. En ningún momento la Biblia prohíbe que el hombre se case, sea quien sea el hombre. Ahora, mi amigo, mi amiga, que me escuchas en esta noche, Dios te ama. Quiero preguntarte a ti que me escuchas: ¿qué si murieras tú hoy o mañana? ¿Estarías seguro de que tu alma iría a la presencia del Señor? La Biblia nos habla claramente de dos lugares, del cielo y del infierno. Además, Cristo habló más del infierno que del mismo cielo. ¿A dónde irá tu alma? ¿Te has arrepentido? ¿Te has entregado a Jesucristo con todo tu corazón? ¿Estarás en esas bodas en el cielo por la eternidad con el Señor? ¿O serás de aquellos que tendrás que clamar y suplicar y ya no habrá lugar para ti y te digan: nunca os conocí, hacedores de maldad? ¿Qué puedes hacer tú para ser parte de la novia de Cristo? ¿Qué puedes tú hacer para ser parte de la esposa de Cristo en el cielo? Número 1, tienes que reconocer que eres una persona que has pecado. No existe nadie en este planeta, sea quien sea, que no haya cometido pecado. Dios da testimonio de eso. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos hemos pecado y por eso tenemos un mundo como el que tenemos, porque estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados. Es la primera cosa que debes de reconocer, que eres una persona que le has faltado a Dios, que has pecado. La segunda cosa, debes de estar consciente que hay un castigo por el pecado. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Un día vamos a morir. La pregunta aquí que quiero también añadir es: ¿por qué la gente tiene miedo a morirse? Si según muchos dicen que en la tumba todo termina. Bueno, la conciencia les indica, y en lo más profundo de su corazón se les dice que hay una segunda muerte, un castigo después de la muerte. La Biblia en Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todo lo que dijo Cristo hace 2000 años, este mundo lo está viviendo. Él lo dijo. Ahora, si encontramos en su palabra también que hay un lugar que se llama el lago de fuego, que es la segunda muerte, esto también está. Y ahí sufrirá la gente que rechaza a Cristo. Debes estar consciente de eso. Ese será tu fin si no te entregas a Cristo. La buena noticia es que la Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No importa quién seas, no importa cuál sea tu pasado, no importa hasta dónde hayas llegado, si has llegado a ser ladrón, borracho, drogadicto, homosexual, lesbiana, adúltero, fornicario,
Déjame decirte, y te lo digo porque lo dice la Biblia, Dios te ama. Cristo no vino a condenarte a pesar de todo ello. Cristo vino a salvarnos porque Él nos ama. Vuelvo a repetir, Dios nos ama. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él quiere darte un regalo. La salvación no es por obras. La salvación no es a través de cumplir ciertos sacramentos. De lo contrario, Dios sería mentiroso, porque la Biblia dice en Romanos 6:23, porque el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Cristo estuvo en la cruz de Calvario antes de morir, dijo, consumado es. Esa palabra quiere decir, el precio ha sido pagado. Cristo pagó para que tú y yo tuviéramos el regalo de vida eterna. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte, creer en Cristo y hacer una oración. La Biblia dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? Del infierno, para llevarte al cielo. Si tú me escuchaste en esta noche, donde quiera que estés, Dios te ama. Este mensaje fue para ayudarte. Si estás dispuesto a recibir a Cristo en esta noche, haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos donde estés. No esperes mañana. Tal vez no hay mañana para ti. Haz esta oración de así. Dios mío, en esta noche, yo reconozco que soy pecador, pero ahora sé que a pesar de lo que soy, tú me amas. Te pido perdón. Entra a mi corazón y llévame al cielo. En esta noche he creído que has muerto y resucitado para darme el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma. Gracias. Me pongo en tus manos para que tú cambies ahora el resto de mi vida para ser una mejor persona. Gracias en el nombre de Cristo. Amén.